Cometas. La ciudad sorprende porque en ella se ve un número abrumador de cometas. En los árboles, en los hilos telefónicos, enredadas en las astas de las banderas, en los cables de los troleibuses, en los anuncios de las casas de comercio, en los altos prediles. Es difícil encontrar un lugar donde no haya restos de ellas, si bien, por lo general, muy deterioradas. Hasta en las calles, junto a las paredes o en el borde de las calzadas, se descubren esqueletos ya descompuestos, 2 varillas cruzadas, fragmentos de papel, restos de hilos. Por su parte, los habitantes de esa ciudad suelen formar grupos y dialogar en las calles mientras mantienen uno de sus brazos en alto, y aún hacen con él, algunos, el gesto de tirar, pero de sus manos solo cuelgan cortos fragmentos de hilos que arrastran por el suelo. En las conversaciones usan con frecuencia la palabra cometa, y cada uno presume de tener la propia. Cuidan de sus pequeñas hebras de hilo con verdadera devoción. No las sueltan ni cuando se acuestan. Y cuando duermen, los cabos de hilo penden de sus manos al borde de la cama y dibujan en el suelo, junto a los zapatos, pequeños jeroglíficos en los que ellos no ponen atención. Bienvenidos amigos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos llegando aquí al jueves, el último día. Ustedes saben, este programa, La Máquina de Pensar, va de lunes a jueves, y saben también que estamos hablando durante esta semana de José Pedro Díaz, de este narrador, poeta y sobre todo ensayista, profesor académico. José Pedro Díaz, esposo de Amanda Berenguer. La vida escrita de José Pedro Díaz es el, titulamos esta semana. ¿Por qué? Porque hoy, 10 de noviembre, se inauguraba ahí en la Sala Bá Ferreira, y va a estar durante todo noviembre, la exposición de fotografías de José Pedro Díaz, de su viaje por Europa en la década del 50, en el año 50-51, junto a Amanda Berenguer, y bueno, y una serie de uruguayos y gente conocida, españoles también fotos de Montevideo, de aquella época, del Montevideo de los 50, en la calle, en la famosa casa de la calle María Espínola, en la cual vivieron durante cerca de 55 años estos dos intelectuales uruguayos, José Pedro Díaz y Amanda Berenguer. Saben también que hoy, para terminar esta semana, vamos a pasar una entrevista que le hiciéramos a Jean-Philippe Barnabé. Jean-Philippe es profesor franco-uruguayo, es francés y uruguayo, y fue autor del prólogo del estudio preliminar a Los Fuegos de San Telmo, que es la mejor novela, la obra culminante de este escritor, José Pedro Díaz. Bueno, esa novela fue reeditada hace un par de años en la colección Clásicos Uruguayos, y Jean-Philippe Barnabé le tocó hacer ese estudio, ese prólogo preliminar. Así que les propongo escuchar esta conversación. Muy bien, ahora le damos la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Jean-Philippe Barnabé. ¿Cómo andás, Jean-Philippe? Muy bien, gracias. Un gusto estar ahí otra vez, porque estuve hace unos meses, creo. Sí, acá por La Máquina de Pensar pasaste con Juan Carlos Mondragón. Los oyentes te recordarán, imagino, como un docente, un profesor universitario franco-uruguayo y francés, que trabaja allá, que vive allá en Francia, y que, bueno, en parte sos especialista en Felisberto Hernández, pero también te gusta mucho Hudson, también trabajaste mucho Hudson. Sí. Uh-huh. Sí. O Hudson, no sé cómo se dice. Hudson. Sí. Y te estamos llamando porque esta semana dedicada a José Pedro Díaz, bueno, vos tuviste vínculos con José Pedro Díaz, y entre otras cosas me decías que en la colección Clásicos Uruguayos, la novela, digamos, culminante de José Pedro Díaz, Los Fuegos de San Telmo, fue editada en el 2010 y llevó un prólogo, un estudio tuyo preliminar. Sí, eso fue dentro del nuevo plan de la colección Clásicos Uruguayos que dirige Wilfredo Penco. Se han hecho desde hace 2 o 3 años una serie de nuevas ediciones, una nueva serie de la colección, y a mí me encomendaron en el 2008, no en el 2010, en el 2008 salió el volumen dedicado a Los Fuegos de San Telmo, que eso fue una propuesta mía. Yo le
le había propuesto a mi amigo Wilfredo Penco ese libro. A él le pareció muy bien porque creo que hay un cierto consenso en cuanto a que es el mejor texto narrativo, digamos, de José Pedro Díaz, ¿no? Y es una novela que yo había leído hace muchos años, que la tenía presente, y me interesó la idea de trabajar un poco sobre ella, y bueno, lo disfruté mucho haciendo eso, ¿no? Porque creo que es un texto excelente, un gran texto, ¿no? Uno de los textos que merece estar en la colección Clásicos Uruguayos, ampliamente. Jean-Philippe, me contabas que tu vinculación con José Pedro Díaz no fue, digamos, de profesor-alumno, sino que llegaste a él a través de Felisberto. Sí, yo no, nunca fue profesor mío. Yo lo conocí por primera vez, me acerqué a él con el pretexto, si puedo decirlo así, de Felisberto, porque yo estoy hablando del año 93, más o menos, hace casi 20 años ya, estaba haciendo mi tesis doctoral sobre Felisberto Hernández, y bueno, él era una referencia ineludible sobre ese tema, sobre el que había trabajado durante, yo diría, casi toda su vida, por lo menos los últimos 30 años, ¿no? Él había hecho sobre todo la edición crítica definitiva de las obras de Felisberto, que había salido en Arca en el año 80, en 3 volúmenes, una edición en que se reunía por primera vez casi todo Felisberto, prácticamente todo, y que tenía muchas notas críticas que eran de él. Y bueno, él había empezado ya años antes con Felisberto, y eso fue un poco la culminación. Después escribió otras cosas, escribió más ensayos sobre Felisberto, y terminó incluso en sus últimos años con un ensayo sobre la curiosa relación entre Felisberto y María Luisa Las Heras, esa esposa que aparentemente era una espía soviética en Montevideo. O sea que él siguió trabajando sobre Felisberto todo hasta el último momento, yo diría, ¿no? Pero bueno, cuando yo me acerqué a él era un poco como especialista de Felisberto, y ahí nos conocimos de esa manera. Pero bastante pronto, bueno, creo que hubo una cierta simpatía mutua, y bueno, yo ya independientemente del tema de Felisberto y las conversaciones que tuvimos sobre ese tema, que para mí era un tema de trabajo académico, se entabló una cierta amistad, y cada vez que yo iba al Uruguay en los meses de julio y agosto, en el verano europeo, siempre rigurosamente iba a verlos a los dos, me ofrecían un té, pasó un momento muy simpático, muy cálido en el pequeño salón de ellos, en la casa de la calle María Espínola, que fue una casa histórica, ¿no? Porque sí. Donde ellos habían vivido los 50 años anteriores, ¿no? Y donde había obtenido la imprenta La Galatea, una casa que era realmente un lugar extraordinario, ¿no? Que respiraba literatura, respiraba ese amor absolutamente incondicional y de esa pareja, digamos, ¿no? Y algo muy emocionante, yo diría, más allá de lo literario, ¿no? Entonces para mí era verdaderamente un gusto estar ahí, hablar con ellos de literatura, y José Pedro era un hombre muy generoso, muy curioso, que me preguntaba mucho por mi vida, por mis cosas. Entonces, bueno, había verdaderamente un diálogo, o sea que no era una cosa de maestro-alumno, sino a pesar de la diferencia generacional, ¿no? Teníamos más de 30 años de diferencia, pero siempre fue, y lo mismo continuó con Amanda después del fallecimiento de José Pedro, ¿no? Así que para mí los dos fueron los dos en su casa, siempre los vi en su casa, bueno, fueron son un recuerdo muy importante, muy grato, que yo conservo de la literatura uruguaya a través de ellos, ¿no? Sin duda, aquellos que pudimos ir a la casa de María Espínola, a mí me tocó hace relativamente poco incluso, el hijo de ambos, Álvaro Díaz Berenguer, donó la biblioteca entera a la Biblioteca Nacional, y bueno, nos llamaron a un grupo de voluntarios y queríamos ir a trabajar gratis a descargar los libros y bueno, y empaquetarlos. Estuvimos durante 2 días ahí con otros escritores, bueno, Mercedes Rosende, el propio Alfredo Alzugarado, obviamente Carlos Liscano, Andrés Echeverría, un montón de gente ahí. Estuvimos un sábado y un domingo haciendo paquetes, y realmente, no solamente por esa visita, sino anteriores visitas que yo le hice a Amanda, se respiraba literatura, bien decís vos, pero aparte estaba como la idea de vivir en la literatura, ¿no? Sí, era realmente eso. Yo creo que nunca he conocido gente
que escritores, digamos, tan compenetrados, que fueran tan literarios en su vida, claro. en el estilo de vivir, ¿no? Sí, 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 sí. Era gente que realmente para la cual la literatura no era un hobby en absoluto, era gente que vivía literatura, que respiraba literatura y que tenía una alta idea de la literatura, ¿no? Y eso se transmitía en la más insignificante intercambio, en cualquier diálogo aparecía eso, ¿no? Es una presencia que se imponía completamente, ¿no? Había, ahora me acuerdo, por ejemplo, incluso en algunos sillones, incluso había libros abiertos, como si fuera casi, no diría una exposición, pero ahí estaba, digamos, tanto José Pedro como Amanda viviendo dentro de esa literatura. Y un detalle nomás que te voy a comentar, porque cuando sacábamos los libros, obviamente estaban en estantes y estaba la literatura francesa por un lado, obviamente estaban más o menos ordenados esos libros, ¿no? Libros muy antiguos. Y me sorprendió, con Alfredo Zugalá, justo nos tocó la sala esa grande, ¿no? Es decir, a la entrada a la derecha, ¿no? La salita esa, sí. Nos tocó desembalar todo, o embalar todos esos libros, y nos llamó la atención que había casi un estante, casi una hilera de ciencia ficción. Ah, sí. Sorprendente, digo, los gustos que tenía, habla de unos gustos muy amplios de José Pedro Díaz. Sí, sí, sí. Ahora que hablo contigo me acuerdo de un episodio que no sé si lo habrás oído, pero a José Pedro y Amanda les pasó algo trágico con sus libros y su biblioteca. En un momento tuvieron un ataque de termitas y las termitas empezaron a devorarse muchos libros y lo descubrió un día sacando un libro que estaba hecho polvo, digamos, y bueno, no sé bien cómo solucionaron el problema después, ni siquiera quedaron rastros de eso, pero fue una cosa dramática. Para ellos ese ataque de termitas era una de las peores catástrofes que les podía suceder en la vida, ¿no? Claro, porque digo, los libros eran muchos eran de la década del 60, de la década del 50, bueno, algunos, sí. Los franceses incluso había anteriores, ¿no? Y digo, había de todo, había nuevos también, ¿no? Sí, había de todo. Y agrego que en esa casa habían pasado grandes escritores, ¿no? Vargas Llosa había estado ahí, muchos, García Márquez incluso, creo. Juan Ramón Jiménez, sí. Sí, Juan Ramón Jiménez, y toda una serie de grandes personalidades. Una pregunta, Jean-Philippe, que tiene que ver un poco con el enfoque. Digo, yo supongo que lo habrás hablado en su momento con José Pedro Díaz. Vos estabas preparando una tesis, una doctoral sobre Felisberto Hernández, y el enfoque de José Pedro Díaz, y eso se transparenta mucho en sus diarios, por lo menos los fragmentos que yo leí, tiene muy claro el enfoque ya en el año 47, 50, de que él quiere hablar de la literatura, pero enraizada en el hombre. O sea, como el hombre como parte de la obra de arte y la obra de arte enraizada en la vida del hombre. Entonces esa vinculación entre obra y literatura, que él la estudió, la analizó tanto en Felisberto, ¿fue tu misma idea o discrepaban o matizaban en torno a eso? No, creo que es así. Si uno lee, por ejemplo, los Fuegos de San Telmo, es notable encontrar esa misma, digamos, confusión voluntaria, ¿no? Sí. Artísticamente, entre algo autobiográfico y algo ficcional, que es uno de los signos característicos de Felisberto, ¿no? Casi toda la obra de Felisberto está escrita en primera persona por un yo anónimo, que muchos indicios llevan a asimilar al autor de carne y hueso, a Felisberto Hernández, al señor Felisberto Hernández, pero que también se separan de él de manera muy sutil, ¿no? Y esa frontera ambigua entre la persona y el hombre hace que estemos en un territorio impreciso, indefinido, que es poéticamente muy sugerente. Y eso que define un poco la literatura de Felisberto es exactamente lo mismo que está en Los Fuegos de San Telmo, que se presenta como una novela, como un relato autobiográfico, pero también tiene muchos elementos ficcionales. Entonces creo que ahí hay una comunión, una afinidad notable entre los dos escritores, ¿no? Jean-Philippe, para hablar un poco de Los Fuegos de San Telmo, novela que yo no leí, pero de la que he leído, sobre la que he leído, y entonces una de las cosas paradójicas, incluso señaladas por el propio José Pedro Díaz, es que uno, el antepasado de él en el pueblo San Telmo, era analfabeto. Entonces hacer algo de central en un libro y en alguien tan vinculado a los libros, que esté al final como protagonista alguien que no domina los libros, no domina la palabra. Sí, eso es absolutamente cierto. El personaje principal de ese libro es un tío abuelo de él, que era un modesto inmigrante semi-analfabeto, como tú decís, y entonces, bueno, el argumento del libro es un viaje que él hace, que hizo en la realidad a Italia en los años 50,
en búsqueda de su tío, de los rastros de su tío abuelo, ¿no? Pero hay un elemento profundamente humano, entrañablemente humano en esa búsqueda, que más allá de cualquier pose, de cualquier artificio literario, no hay una enorme densidad humana, y yo creo que, digamos, José Pedro Díaz, yo dije antes que respiraba literatura, pero no justamente en el sentido artificioso, artificial del término, sino en el sentido de un inmenso compromiso con la vida y con los seres humildes, ¿no? En los Fuegos San Telmo está lleno de personajes populares, ¿no? Absolutamente no leídos ni literarios, ¿no? Y ahí se respira un gran amor por toda esa gente. Cuando él llega a su pueblo en Italia, describe con mucha ternura toda esa galería de personajes, ¿no? Jean-Philippe, entonces, digamos, el Fuego de San Telmo, por lo que te entendí, es un periplo que empieza como autobiográfico y después se va deslizando hacia la ficción. No, es más o menos autobiográfico de principio al final. Lo que pasa es que por la manera en que está compuesto, una serie de fragmentos autónomos, separados y con dimensiones poéticas, es como que siempre apunta hacia una tesitura, una dimensión poética, ¿no? Es aparentemente un relato autobiográfico, pero hay sutiles mecanismos en la escritura, en la estructura, que hacen que uno sienta, leyendo eso, de que no es una autobiografía ni que el propósito es contar una vida, sino que eso va mucho más allá de eso, y que se llega a un espacio en donde, como te decía antes, no se sabe muy bien si estamos en lo ficcional o en lo recordado. Algunos episodios suenan a recuerdos auténticos de infancia, pero podrían perfectamente no serlos también. Y en todo caso la significación que les da el autor los proyecta a algo mucho más allá de lo personal, ¿no? Y esa búsqueda, digamos, biográfica de las raíces, digamos, ese remar hacia los antepasados, se vincula también con ese pueblo de Italia, y por lo que yo tengo entendido culminó de alguna forma esa aventura literaria, porque en realidad es un libro, estamos hablando de un libro, pero culminó con la traducción al italiano y con que le dieron las llaves de oro o las llaves de la ciudad de San Telmo. Sí, eso fue una cosa muy emocionante que me contó más de una vez, en que el libro se tradujo al italiano y se presentó en el pueblo del que estamos hablando, que se llama Marina di Camerota, que está cerca de Salerno. Y bueno, él viajó al pueblo y ahí lo recibieron con todos los honores, unas ceremonias muy emotivas, y yo recuerdo que casi se le venían las lágrimas a los ojos cuando le contaba eso, porque debe haber sido muy fuerte ese momento, ¿no? Cuando él presentó su libro, el libro de sus orígenes y su vida a la gente de su pueblo, del pueblo de sus antepasados, ¿no? Entonces los Fuegos de San Telmo creo que es por el santo, entonces no es por el pueblo, no es por el número. No, el Fuego de San Telmo simplemente porque en un episodio del libro uno de los recuerdos de su tío abuelo es los fuegos, ese fenómeno atmosférico que hace chispas, creo, ahora no podré escribirlo muy bien, y soy todo menos un científico, pero que hace que aparezcan chispas en el mar. Entonces en un momento su abuelo le habla de los fuegos de San Telmo. Hay uno de los fragmentos, el abuelo le cuenta los fuegos de San Telmo, y él muy poéticamente le puso ese título al libro, pero no hay ningún San Telmo en el libro. Claro. Jean-Philippe, poco para hablar, bueno, obviamente está en la colección de clásicos, pero hay en este momento, digamos en la década 90 y en el siglo XXI, ahora en esta primera década también, hubo como un auge, por lo menos de la llamada autoficción o la escritura autobiográfica. ¿Está vinculada digamos esta especie de auge con esa escritura de José Pedro Díaz, o no tiene nada que ver? Sí, completamente, es lo que te decía antes, digamos en los últimos 20 años en distintos lugares, en distintas literaturas, en la literatura francesa, que fue un poco la que inventó el término de autoficción justamente, pero después se ha difundido a velocidad vertiginosa, y hay realmente muchos textos en distintos espacios literarios que se presentan como en ese espacio, en ese plano ambiguo que navega entre la autobiografía y la ficción, ¿no? Y en ese sentido los Fuegos de San Telmo es bastante precursor, ¿no? A su vez había sido precedido por Felisberto. O sea, yo creo que tal vez difícilmente José Pedro hubiera podido escribir los Fuegos de San Telmo sin Felisberto, ¿no? Pero bueno, eso es la literatura. La literatura es una cadena de respuestas y de lectura, ¿no? Como Borges lo explicó muy bien. Claro. Vos sabés que yo leyendo estos fragmentos del diario de Felisberto, del diario de José Pedro Díaz, donde hay unas sesudas reflexiones sobre el papel del diario, hay un programa, digamos, sobre lo que él va a volcar en el diario, que no va a volcar todo, porque tiene que reservarse algo para lo narrativo, porque si no tiene miedo a quedarse sin
sin pólvora, digamos, eso lo estoy diciendo yo, no lo dice José Pedro Díaz, y en otro momento dice del papel del diario y dice que de alguna forma lo va a ser el hilo conductor, ¿no? Va a ser el lugar donde él se va a ver cambiar, pero a su vez se va a ver integralmente. A mí me hizo acordar muchísimo, se lo dijo Alzugarat y se sorprendió un poco Alfredo Alzugarat, a la novela luminosa de Mario Lebrero, donde precisamente en el prólogo se habla de eso exactamente, la idea de la dispersión que te lleva a la vida cotidiana, donde uno se hace muchas cosas, se está haciendo en distintos papeles, y la necesidad de regresar a sí mismo, de tratar de volver a lo auténtico a través de un diario. Sí, estoy de acuerdo contigo. No, pero me refiero porque el tema de la autoficción, la escritura autobiográfica, ya lo que es sorprendente es que José Pedro Díaz en el 47, 50, ya, digamos, lo pensaba, ¿no? Lo tenía claro. Sí, pues bueno, porque lo pensaba porque él era un profesor de literatura, eso no hay que olvidarlo nunca, ¿no? O sea, él de alguna manera, él escribió su propia obra como al margen de su actividad principal, que era la enseñanza, yo diría, ¿no? Fue un escritor relativamente irregular, hay varios años que separan sus publicaciones, yo no creo que se haya propuesto nunca escribir metódicamente, ni es un escritor tan prolífico, ¿no? Su obra completa no es enorme, digamos, ¿no? Es importantísima. Él menciona mucho, y bueno, Alzugarat también lo planteaba, menciona mucho un diario de André Gide, y que había hecho furor aquí en Montevideo, en el Río de la Plata, y entonces que todo el mundo quería escribir su propio diario, incluso Ángel Rama también dice que lo va a empezar a escribir, pero no el diario que publicó después Rosario Peirú, sino aparentemente un diario de los años 47 que no sé que André Gide publicó, mantuvo un diario durante muchísimos años, y eso está editado en Francia, son varios tomos, o sea, el diario de André Gide es una obra literaria que ya está consagrada y es muy leída, sí, y seguramente, supongo que lo habría leído perfectamente eso, porque él era profesor de literatura francesa, no hay que olvidarlo, ¿no? Sí, aparte estamos hablando de alguien que tenía en su momento 27 años, 26 años, y que ya lo tenía como una especie de programa. En fin, y para terminar, Jean-Philippe, hay un libro del que nadie habla, o se habla muy poco, de José Pedro, pero solo para terminar, que es Tratados, que se llama Tratados y Ejercicios. Que me alegro mucho que hables de eso, porque es un libro maravilloso que yo quisiera recomendar a toda la gente que nos escucha. Hay dos libritos, ya que estamos hablando de cosas poco conocidas. Hay primero el último librito que él publicó, que se llama La claraboya y los relojes, que es un librito que publicó Calicanto en el año 2001, que es un librito de recuerdos que tiene mucho que ver con los fuegos de San Telmo. Yo diría que completa los fuegos de San Telmo, que es muy emocionante, es un libro muy hermoso, con páginas magníficas. Y el que tú mencionabas, Tratados y Ejercicios, que se publicó en el año 67, la primera edición, que es un estupendo libro que yo quisiera recomendar calurosamente, porque es un libro de prosas poéticas, filosófico-poéticas, de una notable calidad. O sea, realmente es un libro que a mí me gusta mucho. Sí, a mí cuando simplemente ratifico esto, se lo leí, Tratados y Ejercicios, me lo regaló en su momento cuando fuimos a visitar a Amanda Berenguer, y me sorprendí porque yo pensé, siempre lo tenía con José Pedro Díaz como un gran crítico y un gran profesor, la prosa exquisita que tiene en Tratados y Ejercicios, ¿no? Sí, son textos extraños, inquietantes, que parecen alegóricos, que no lo son. Metafísicos parecen. Metafísicos, está entre la poesía, la metafísica, la alegoría, la antropología, incluso porque por momentos habla como de un poblado exótico, en fin, es muy curioso, es realmente un texto muy inventivo, muy nuevo, muy sorprendente. Tiene un pequeño, apartado que se llama Tratado de la Llama, que habla sobre el ángel, ¿no? Y habla todo el vuelo del ángel. En fin, está hecha la presentación, está hecha la recomendación de Jean-Philippe Bernabé, Tratados y Ejercicios, si pueden conseguirlo. La idea, me decía Alzugarat, es tratar de reeditarlo. Te doy las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, en esta semana dedicada a José Pedro Díaz. Bueno, fue un gusto para mí hablar de tan lejos y sentirme tan cerca al mismo tiempo. Muy bien, cuando pases por acá ya sabes que puedes pasar por los estudios de la radio y podemos seguir conversando de literatura con Jean-Philippe Bernabé. Muchas gracias, hasta pronto entonces. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar en este último día de la semana dedicado a José Pedro Díaz, pero esta vez vamos a darle la bienvenida a otro profesor de literatura, a otro poeta, a otro crítico, aunque él dice que no es crítico, que es reseñista. ¿Cómo andás, Juan de Marsilio? ¿Cómo andás? ¿Qué es tu vida? Bien, estás nervioso, supongo.
Sí, porque aunque te parezca mentira, es el 8º librito, porque los libros de poesía acá en Uruguay suelen ser libritos, y en la mayor parte de los países del mundo también, en cuanto a su escaso lomo, a su volumen escueto, y bueno, sí, aunque es el 8º, estoy nervioso porque es la primera vez que presento un libro. Ah, ¿no habías presentado los anteriores 7? Sí, ¿no? Sí, jamás. Eran clandestinos casi. No, tanto como eso no. Pero además siento el enorme, diría, honor de presentar el libro en un lugar que es mi segunda casa, ¿no? Estoy hablando de que se presenta en el local de la Federación de Profesores, sindicato que ahora anda en conflicto, y lo digo con orgullo, sin reclamar un peso de sueldo para nadie, sino mejores condiciones para que la gurizada estudie. Por lo tanto, eso hace doble o triplemente especial la circunstancia, el hecho de que va a amenizar también mi señora cantando, un montón de cosas. Y el hecho de que, bueno, por supuesto, después nos vamos a tomar un vinito con los amigos como es de rigor. Y va a estar Gerardo Ciencio también, ¿no? ¿No? Sí, mira, y eso es una buena cosa porque Gerardo está con el libro casi que desde el principio, en tanto con ese ojo finísimo que tiene para leer poesía, me propuso el título del libro él. Francamente. Bueno, digamos el título, Las palabras esas. Las palabras esas. Está subtitulado como 13 panfletos provisorios y un poema de infancia. Exacto. ¿Se trata de una autoedición o era aquella línea editorial que tenías vos de no sé qué del... El chancho con alas. El chancho con alas. Los libros del chancho con alas. Libritos, reitero, un chancho por más alas que tenga no puede levantar demasiado vuelo. Bueno, pero hay que decir una cosa, Juan de Marsilio, que lo que estás planteando es, por un lado, que tenés una intensa producción poética o bastante importante, que aparte se puede encontrar en internet. Si uno va a Espacio Latino, Letras Uruguay, puede leer muchos poemas tuyos de casi todos los libros, ¿no? Mira, eso es una obra muy meritoria de Carlos Echinope, el administrador de esa página, hombre que ha tenido para esa tarea ciclópea mucho menos apoyo que sin duda su labor merece. Elevo una oración al aire porque la última noticia que tuve es que estaba bastante enfermo, espero en Dios que esté bien, pero hace una tarea enorme de difusión de un montón de gente, porque tú sabes cómo es, hay un montón de cosas que si no se difunden por esa vía gratuita es muy difícil por el libro. Pero es importante, y digo, aquel que quiera interesarse por la literatura uruguaya tiene que ir a letrasuruguay.espaciolatino.com, porque ahí va a encontrar muchísimo material sobre la literatura uruguaya, y en concreto sobre la poesía de Juan de Marsilio. Aquellos que no han accedido a los libros del Chancho con Alas pueden leer ahí muchos poemas, incluso un ensayo tuyo sobre el abecedario en los tiempos del Plan Ceibal, y hasta hay unas narrativas, hay 3 cuentos, en fin. Está de alguna forma está hecha la invitación. Juan, entonces va a estar mañana Gerardo Ciencio, esto va a ser en el local FENAPES. En el local de FENAPES, en Juan Carlos Gómez 1439, casi 25 de mayo, a la hora 20. Te agradece puntualidad, porque por razones futboleras un montón de gente va a querer rajar temprano. Sí, eso te iba a decir, con el tema del partido de Uruguay-Chile, va a estar picando ahí en... Probablemente con la vieja barra de compinches iremos a tomarnos una en algún boliche cercano viendo el partido a posteriori, y cómo va a estar mi señora, con toda seguridad, en mi caso será una y no más. Está bien, una y no más. Las palabras esas, el último libro de poemas de Juan de Marsilio, reitero, se va a presentar mañana viernes 11 a las 20 horas en el local de FENAPES, acá cerquita, Juan Carlos Gómez, casi 25 de mayo, aquí en la Ciudad Vieja, y según dice de Marsilio, que hay que creerle, pues es un hombre de palabra, va a empezar en punto, bastante puntual, a las 20 horas. Con toda puntualidad, con disciplina militante y en tono de lo más panfletario como debe ser para este tipo de cosas. Muy bien, muy bien. La poesía y el panfleto. En el caso de Juan de Marsilio, de última se están uniendo, bueno, tu larga militancia sindical,
tu labor poética que no es tan conocida, y bueno, y ahí con Gerardo Ciancio, que es uno de los grandes críticos que hay en Uruguay de poesía. Y destapado hace muy poquito como un interesantísimo poeta. Bueno, sí, Gerardo, eso ya lo hemos hablado, sacó primer premio de poesía inédita el año pasado en el MEC, es un libro muy lindo que se llama en este momento... Cieno, se llama Cieno. Y Arquitrabe, después tiene uno que se llama Arquitrabe. Bueno, está hecha la invitación, Juan de Marsilio, te mando un abrazo y felicitaciones por este Octava Criatura. Muchas gracias y lo disfrutaremos con salud. Está bien. Bueno, ahora quiero darles, amigos, la bienvenida a otro escritor, a otro poeta, pero en este caso viene como narrador. Él es René Fuentes Gómez. ¿Cómo anda, René? Bien, y vos, bueno, muchas gracias. Bien. René Fuentes, que acaba de editar, o hace poco editaste, el libro El Noveno Círculo. Noveno Círculo, sí. Noveno Círculo, que no es tu noveno libro. Sí, además. ¿Sí? ¿Es tu noveno libro? Publicado el noveno, sí. Ah, mirá. Pero de hecho me di cuenta después de publicado. Ajá. O sea, no fue nada intencional el título con la coincidencia que es el noveno libro publicado. Noveno Círculo está editado en fin de siglo y bueno, tiene yo lo primero que pensé es en Dante, obviamente, en la Divina Comedia, claro, sí, ¿no? sí. Círculo. Si bien en la propia novela no se habla del Noveno Círculo, pero... No, es justamente, bueno, hay una referencia directa al Dante. Hay algunas pinceladas, por ejemplo, la novela ocurre en invierno mayormente, en invierno en Cuba, no es usual. Evidentemente la vida, digamos, de lo narrado allí, sobre todo en función del protagonista, que soy yo mismo. Es la vuelta de René Fuentes Gómez a Cuba después de 15 años de no haber vuelto en estos 15 años. De no haber podido volver. Y de alguna forma, del exilio de René Fuentes acá en Uruguay, y de alguna forma está planteado, por lo menos para mí, digo, como si fuera... la Odisea, ¿no? El regreso, regreso a casa de Odiseo, que dura 20 años, bueno, en este caso en el de René Fuentes dura 15 años, y hay todo, obviamente, un reencuentro con un país que, como ocurre siempre en cualquier tipo de exilio o de migración, se da algo que es una tragedia, ¿no? En que la persona que se fue de ese país evoluciona de alguna forma, y el país también evoluciona, pero lo que tiene esa persona es la memoria el pasado, de lo que pasó hace 15 años. Incluso para volver a ponerse en frecuencia, por más que el mundo esté integrado y por más que haya internet y bla, 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 siempre ocurre lo mismo, ¿no? Hay un choque entre el país que quedó en la memoria y el país real, ¿no? Y las personas que quedaron en la memoria y las personas reales 15 años después, ¿no? O sea, cambió todo. Sí. No hay un proceso de encuentro con sincronías, o sea... Exacto, siempre hay acronías, un desajuste por eso yo digo siempre que es inevitable, y digo, lo digo porque yo lo viví, y digo, tengo mi padre que vive 30 años después en España aún, o sea, se fue en el 75, por razones políticas, y ese desajuste lo ha vivido permanentemente. Entonces digo, al leer yo tu novela, Noveno Círculo, que aparte tiene una fuerte intensidad narrativa, ¿no? Porque porque es la intensidad que creo yo también da lo biográfico, ¿no? Lo autobiográfico. Hay mucha emoción, y ese desajuste, ese choque entre lo que uno cree que es y lo que es lo que pauta toda la novela. Sí, a mí me atrajo mucho, digamos, no escribir el libro, porque el libro, en verdad, creo que de los libros míos, si hay un libro que no hice ningún esfuerzo de escribirlo fue o sea, se escribió solo prácticamente. Creo que el primero y son los libros, el primero por inexperiencia y por que no pude evitar escribirlo. O sea, tiene una intensidad que digo, yo lo comparaba con El Mar Escrito, el anterior libro de René Fuentes, y esto es la sencillez de el registro casi, ¿no? Es un registro obviamente que está súper trabajado, ¿no? O sea, no es que lo que pasó cuando René Fuentes fue con su familia, a encontrarse con su anterior familia en Cuba, después de 15 años, eso obviamente hay todo un trabajo
de edición de todo lo que pasó, pero genera esa sensación de que uno va casi en tiempo real acompañando a este cubano que vuelve a Cuba y va sufriendo con él, bueno, el tema de las esperas, el tema de las dilaciones, el tema de lo que es Cuba ahora y el tema de las expectativas de este cubano que vuelve y que choca, hay un desajuste que, reitero, yo lo he vivido en otros lugares y es exactamente igual. Pero después de la pausa quiero continuar hablando, René, si te parece, de Noveno Bien. Círculo, esta novena novela de René Fuentes Gómez. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estábamos conversando sobre Noveno Círculo, esta novela de René Fuentes, que de algún modo no, en realidad relata directamente, linealmente, el regreso de René Fuentes después de 15 años ausente en Cuba y con su nueva familia, con su hija chica. Hay una tapa que me llamó la atención, porque en la tapa hay la foto de un chancho que está atado a un antiguo auto, y eso es una foto en un boliche que, bueno, se cuenta aquí, Sí. se cuenta la historia de esa foto. Pero Sí, ¿por qué quisiste poner...? Porque me pareció emblemática. Primero porque, bueno, también lo dice una parte del texto, ¿no? Es tan importante la vida del cerdo, o sea, de los chanchos, en la dieta del cubano y en la vida del cubano, para comer, para vender, para criarlo y venderlo y arreglar la casa, o yo qué sé, comprarle zapatos a un muchacho, en fin. Y es... El viaje fue en diciembre y comienzo de enero. Bueno, el final de diciembre es... El cubano normalmente se come un chancho, un puerco, como se dice allá. Entonces era muy interesante ir de La Habana a Oriente, o sea, la parte oriental de Cuba, que es donde vive mi familia, donde nací yo, y por todas las ciudades que pasaba y pueblos, bueno, había gente matando chancho, asando chancho en púa en la calle, en los patios. Y el cubano cría mucho los chanchos. Entonces la imagen es un poco pintoresca, folclórica, a veces hasta grotesca, ¿no? De ver el modo a veces de los chanchos, ¿no? Es decir, en las crías, en los patios, en los balcones, yo qué sé, el vecino que tiene chancho, entonces te molesta el olor del chancho, en fin, pero es una forma de vida. Hay una cosa que no escribí ahí, pero la viví en el propio viaje, que yo estaba muy un poco molesto con el vecino al lado que cría chanchos, y le decía a mi madre, pero ¿por qué no le decís? No sé cuánto. No, pero en el libro está que querés pagarle para hacer una medianera. Una medianera. Para que no vengan los chanchos, claro, para que no se crucen. Igual, es decir, hubo un gesto que después me pareció muy emblemático, porque un día yo estaba en la casa de mi madre, él viene con un balde, ¿no? Es decir, buscando desperdicio de comida, que es lo que le dan los chanchos, o sea, el sancocho, como se le dice allá. Entonces me di cuenta que en fin, entre ellos hay otro tipo de relación que no es la que yo tengo. O sea, mi madre le da la sobra, exacto, entonces él cría el chancho, después le empieza a sacarle a mi madre, en fin, ¿no? Es otro mundo, es otro vínculo ahí. Entonces me pareció... no sé, de las fotos del viaje, muchas veces hago eso, ¿no? Viajo y no sé si voy a escribir un libro o no, pero de todos los viajes que hago saco muchas fotos, y si después escribo, hay sensaciones que saco de las imágenes de las fotos que saqué. Me ha pasado muchas veces que saco muchas fotos en viaje y después no he escrito ningún libro, pero he escrito libros imaginando las fotos que no saqué, como el caso de Postales que nadie pedía. Y en este caso, en la medida que empecé a escribir el libro, no sabía que lo escribí, pero bueno, dije, bueno, a ver, momentos importantes así, bueno, esta foto del chancho me transmite el tono del libro, esa cosa, digamos, a veces absurda, a veces... Sí, porque uno puede decir, hay que ver la tapa, pero uno puede decir que hay un chancho atado a un auto muy viejo, con una piola, pero en realidad es una foto dentro de una foto, porque en ese boliche pusieron esa foto de este chancho con un auto y están orgullosos de esa foto, porque la pusieron como un adorno, digamos, de una decoración del boliche. No es para nada denotativo, o sea, los cubanos que están en ese boliche lo pusieron como algo exótico, como si yo puedo poner algo, no sé, algo de Fray Bentos, algo en una foto. Claro, es un boliche que está en la calle Obispo,
muy concurrido y demás. De hecho creo que el único almuerzo así de festejo que estuve en esa parte del viaje en La Habana, después de comprar un equipo de música que está relatado ahí y demás. Claro. En la Odisea, y digo, la novela está dividida, en vez de capítulos, está dividida en cantos, como la Odisea. Una de las líneas fundamentales en la Odisea, en la de Homero, es la relación entre Odiseo y Telémaco, ¿no? El hijo, ¿no? El reencuentro después de 20 años. Y aquí en Noveno Círculo también es el reencuentro entre vos y tu hijo después de 15 años de no verse, para el cual vos sos casi un perfecto extraño. Si bien ha recibido ayuda material tuya, no hay comunicación. Y es lo que ocurre cuando los padres están separados de los hijos y cuando el padre, en cualquier circunstancia, quiere en 15 días tratar de resolverlo, ¿no? compensar toda la incomunicación y tratar de lograr una comunicación con un adolescente en 15 días que sea profunda, lo cual es imposible, pero en cualquier latitud, ¿no? O sea, porque esas cosas que pueden surgir o no, como puede ser la intimidad familiar, es algo que se construye a lo largo de mucho tiempo, y más con un adolescente en 15 días, ¿no? Con lo cual encontramos un adolescente que es muy similar a los adolescentes que hay aquí también, ¿no? O sea, yo tengo un hijo de 16 años y puedo decir también lo que es la comunicación, cercana a cero, digamos, ¿no? Cuando no quiere hablar. René, otra cosa que pensé cuando le leía tu novela es una frase de Borges que dice en un cuento que no recuerdo cuál es ahora, dice, fulanito era un emigrante y como emigrante se había impuesto el deber de triunfar, ¿no? Que todo emigrante que se va al exterior, que abandona la patria, se impone el deber de triunfar. Eso ocurría en España con los indianos que triunfaban, ocurre acá en Uruguay con los uruguayos que se van, y después tras ese deber de triunfar, que uno no se lo pondría, está como demostrar de alguna forma. Yo creo que vos sabés que, bueno, vos hablabas de la relación con mi hijo, que el libro es muy clara la situación, ¿no? De incomunicación o de ajustes, digamos, de desajustes, ¿no? En cuanto a lo yo creo que una relación, si no hubiese existido el título, a mí me pasaba que hay muchos títulos que me gustaban, pero todos ya existían. Incluso hay una novela que se llama El Noveno Círculo Policial, de un español, pero Noveno Círculo tiene que ver específicamente con el Noveno Círculo, el círculo de los traidores, ¿no? Condenados al frío y demás, morir por congelamiento y demás. Pero a mí me interesaba mucho la relación de padres e hijos, o sea, de hecho, si no estuviese el precedente de la novela de Turgeniev, ¿no? Padres e hijos, me hubiese gustado titularlo así. Sí, porque me interesaba la relación de mía con mi padre y la mía con mi hijo, y las otras relaciones filiales, ¿no? Es decir, que hay ahí que, o sea, los círculos no cerrados o los círculos mal cerrados de las relaciones familiares, y vos decías algo que luego yo volví a Cuba una vez más, y volví justamente por un tema familiar y de mi hijo, y pudimos hablar ya casi a la vuelta largamente, bueno, en fin. Pero una de las cosas que comprendí en el segundo viaje, no tanto en el primero, es que eso que vos decías del empeño de triunfar al que se va, yo no lo percibí tanto en mí, es decir, percibí tanto en mí percibí la responsabilidad de tratar de resolver un poco la vida de los otros. Utilizo el verbo resolver porque es muy usado en Cuba, ¿no? O sea, tratar de aliviar, mejorar, ¿no? De ayudar. Y de algún modo después, ya conscientemente, mientras corregía la novela, cuando corregí el primer manuscrito era el doble de extensión de y después lo que hice fue podar, es decir, así, como si no fuese mío, sacar, es dejar lo que ya decía, bueno, esto es lo que va. El editor siempre pelea porque yo le empiezo a sacar el libro, y las novelas se espera que tengan muchas páginas, claro, yo voy a contramano de eso a veces. Pero esta tiene como 100 y pico, ¿no? 190, ¿no? Sí, 180 y 188. Pico. Pero era una versión de casi 400 páginas la primera.
Además la escribí así, aceleradamente, y lo que me demora mucho es la corrección, la edición propiamente. Y bueno, la percepción esa de los otros, eso sí me di cuenta que los demás siempre esperan el triunfo tuyo, ¿no? Pero te va bien, ¿no? Te va bien, no, yo trabajo tantas horas o esto, mirá, si a veces puedo esto, pero te va bien, mirá, si tenés casa, no sé cuánto, y hacer lo que te gusta, escribir libros, no, pero entonces la sensación del otro es que el que está afuera triunfa también, o sea, esa frase de Borges también, en mi caso, cada uno la toma cuenta como quiera, yo creo que en Cuba pasa mucho eso, la gente piensa que el que se va le va bien, ¿no? Claro. Y el que se va tiene otra vida, tiene otras complicaciones, puede ser que le sobre un par de zapatos, pero se pasa 5 horas de insomnio cada noche, es decir, pensando cómo resuelve llegar a fin de mes. Entonces son cosas distintas, percepciones de qué te va bien. Y que aparte son percepciones que son casi incomunicables, porque digo, vos querés comunicar cómo es la vida aquí en Uruguay y tu vida en Montevideo, no sé cuánto, y ellos te escuchan, pero en realidad quieren saber que te va bien, digo, claro, ¿no? En claro, el fondo es eso, claro, ¿no? claro. Ahora cuando vos en el libro el Noveno Círculo, retratás muy bien en los hoteles a los otros cubanos que vienen de Estados Unidos, a ese turismo que se está generando, ¿no? Y vos hablás de que van con mallas de oro y grandes collares de oro, cadenas, para demostrar que bueno, digo, volvemos y podemos, y acá está la plata, y generan un turismo donde Cuba les cobra de todo también para generar precisamente divisas. Ahí se ve perfectamente también esto que estaba diciendo, ¿no? O sea, el imperativo de triunfar y después de demostrar el triunfo. Pero demostrar, y eso hay que verlo, porque si así como estamos hablando, alguien puede decir, es para mostrar la plata. No, yo creo que es para mostrar lo que compensa el exilio o la ausencia del país, ¿no? O sea, yo estoy pasándolo mal, o sea, estoy sin devenir 15 años, pero tengo tal cosa, ¿no? Sí. O sea, yo, si por algo quisiera que este libro lo leyesen, sobre todo personas que se interesen de una manera más abierta respecto de la vida de Cuba, y sobre todo, yo siempre he dicho en todas las entrevistas que he tenido que este libro, que para mí es un libro que lo que me importa es hablar de la familia cubana. O sea, Cuba está atravesada, sostenida, regulada, cuestionada, defendida mayormente por discursos políticos. Sin embargo, a mí me interesa, ya en lo que quise hacer con este libro, después de escribirlo y la decisión de publicarlo, es una odisea familiar. Es de un viaje, una vuelta a la familia, una vuelta a la semilla nutricia principal, la familia, ¿no? Con las contradicciones y demás. Hay una cosa que es radicalmente consciente, de hecho fue de las cosas que saqué, fue a propósito. Eliminé los nombres propios, ni el protagonista, coprotagonista, antagonistas directos, es decir, toda la estructura de los personajes principales. Ninguno tiene nombre propio. Silvia sí, como no. Bueno, el caso de Silvia, pero yo creo que sí. Bueno, que nunca habla casi. Claro, es una por eso. Presencia que está diciendo que sí, no, que no. Claro, pero Silvia es una huella. Es mi esposa, ¿sí? De hecho, por eso dejé a Silvia con el nombre propio de Silvia, porque Silvia es la cercanía directa a mí, es decir, es una referencia a la realidad. Tampoco se dice el país donde vengo, solamente en una nota al pie hay una referencia. No se dice ni dónde viene, ni quién nombre que es, o sea, porque esta historia se repite mucho. Si algo me di cuenta, por ejemplo, ya gracias a diciembre, hay una parte que lo dice cuando va llegando al barrio, a Bayamo, eran muchos autos alquilados los que recorrían esas calles en ese momento. O sea, era una historia que yo veía que se estaba repitiendo sucesivamente en cada barrio, en cada cuadra. O sea, gente que llegaba a ver su familia, tal como vos decís, bueno, cada uno iba a reencontrarse con su telémaco, sus telémacos. Entonces, o sea, los hijos dejados, las madres y demás. Digamos, la interrupción, digamos, la ausencia que está ejemplificada en la relación padre-hijo. Y yo creo que ese desajuste que decía al principio, que aparte yo lo viví, digo, porque tengo a mi padre afuera en España, pero aparte porque yo vivía afuera, digamos, ¿no? Ese desajuste para mí queda
brillantemente ejemplificado en el final, que digo, no sé si se puede contar, pero digamos, donde el padre le compra al hijo algo que es lo que más ansía. Sí, me río ¿no? ahora, pero fue terrible la Es lo que situación. más ansía, y el padre ahí cree que puede dominar la situación, porque tiene dinero, porque tiene más, es mayor, porque tiene más inteligencia, y dice, bueno, voy a comprar eso puede ocurrir acá también, voy a comprar tal equipo de música, y se lo lleva al hijo diciendo, mira qué bárbaro, el hijo se pone contento, y de repente dice, sí, pero no tiene puerto USB para la computadora. Y ya está, y se terminó. Y todo el reggaetón yo lo tengo en la computadora, y no lo tengo en ninguna cinta ni CD, ya no uso más CD. Entonces con eso se destruyó el regalo, se destruyó, digamos, es un... Y tiene que ver con la percepción, digo, lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, sí, yo creo de eso, y ahora sí lo digo con... hoy estoy un poco cansado, pero bastante distendido, y me alegra el tono de cómo estamos hablando, porque me permite ver otras cosas más, tener una lectura distinta de muchas otras, y eso me alegra también.